¿Cómo están, amigos de Canal SB? Nuevamente quiero darles la bienvenida a su programa Cultura de Salud. Como siempre, trayéndoles información útil para el cuidado de su salud, sobre todo desde el punto de vista preventivo. Recuerden ustedes que no hay nada más importante que mantenernos sanos. Y en esta oportunidad contamos con un staff de lujo. Tengo la oportunidad de tener en el set a dos especialistas que nos van a hablar justamente sobre el famoso stroke. Muchos se preguntarán seguramente qué es el stroke. Para eso tenemos a los especialistas que nos van a dar a conocer los conceptos, con qué frecuencia se presentan y si podemos o no prevenir este evento que se conoce también como enfermedad cerebrovascular, que puede dejar muchas secuelas en nuestra población. Por lo tanto, tu programa Cultura de Salud ha querido traerles información, pero desde el punto de vista de los especialistas. Me acompañan en el set la doctora Catherine Tejada y la doctora Carmen Torres, quienes son médicos residentes de la especialidad de Medicina de Emergencias y Desastres. ¿Quién más que ellas para podernos dar a conocer sobre todo los enfoques actuales que se tiene con el manejo y la prevención de esta patología denominada el stroke? Además tenemos el contexto de que en este mes, el día 29 de octubre, se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Stroke. Entonces, en ese contexto vamos a desarrollar el programa del día de hoy. Catherine, muchísimas gracias por estar aquí en el programa y dedicar tu tiempo a informar a nuestra población sobre este tema importantísimo. ¿Qué es el stroke y cómo se dan las manifestaciones clínicas iniciales para poder ser detectadas a tiempo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes con todos, muy buenas tardes, doctor. Agradeciendo en primer lugar el espacio que nos brindan. Como usted bien lo dijo, el día 29 es el Día Internacional del Stroke, día en que nosotros tenemos previsto hacer varios tipos de campañas. Tenemos previsto informar a la población sobre este tipo de patología, este tipo de enfermedad que lamentablemente se está convirtiendo en una de las patologías más frecuentes en nuestras épocas, sobre todo en países sobre todo industrializados y también países que van en vías de desarrollo, que lamentablemente, como bien lo ha dicho, dejan secuelas. El stroke es una enfermedad, es una patología como le he dicho, bastante frecuente, que se caracteriza por la pérdida súbita del flujo sanguíneo o del riego sanguíneo a nivel cerebral por diferentes causas. Una de estas es la oclusión de un determinado vaso arterial, lo cual va a llevar a determinada clínica del paciente, sobre todo parálisis, puede ser disminución de la movilidad de la cara, disminución de la movilidad de alguno de los miembros y en algunos casos pérdida de la conciencia súbita, ¿no? Es por eso en que nosotros vamos a incidir en los síntomas o en la clínica que el paciente puede tener y la población puede verificar e ir rápidamente a un centro asistencial para que esto sea combatido. Muy bien, entonces es lo que denominamos como enfermedad cerebrovascular, ¿no? Sí. El famoso stroke, porque el término, cuando uno lo escucha como stroke, quizás mucha gente de nuestra población no lo puede entender, pero seguramente ustedes han escuchado acerca de que a una persona le dio el famoso derrame, ¿no? Dicen así, nuestra población lo entiende así, un derrame o por ahí a un término un poco más elaborado, una hemorragia cerebral, subaracnoidea y términos que ya pueden ir dándonos a conocer que algo no está bien en nuestro organismo. Y como dice la doctora, se puede presentar muchas veces de manera súbita y el cuadro clínico o las manifestaciones va a depender de cada paciente, ¿no? Doctora Torres, ¿en qué tipo de población es más frecuente observar este tipo de enfermedad cerebrovascular y cómo podríamos de repente darnos cuenta que una persona ya puede estar teniendo este tipo de patología? Buenas tardes, ¿qué tal? Agradecer por la invitación, para poder informar a la población sobre esta patología muy frecuente, como mencionó mi compañera. Bueno, los factores de riesgo para esta enfermedad son múltiples, predominantemente pacientes con obesidad,
pacientes mayores de 65 años, tanto mujeres o varones, pacientes que sufren de hipertensión arterial no controlada o diabetes no controlada, o pacientes que son sometidos a que son sedentarias, que no practican ninguna actividad física diaria, ¿no? En estos pacientes son los que nosotros vamos a ver mayor predisposición a presentar esta patología. Y justamente como usted lo menciona, nuestra población actual, por los estilos de vida que llevamos actualmente, justo la tendencia es a que haya más personas con obesidad, haya más personas con hipertensión, con diabetes, y ellas son las que van a tener, como usted dice, estos factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad. Así es, doctor. Ahora también tenemos que mencionar a los pacientes que tienen malos hábitos, aparte de alimenticios, también los pacientes fumadores, ¿no? Lo que son fumadores pesados, que le llaman, o alcoholismo crónico. En estos pacientes vamos a ver un aumento de riesgo de producir esta patología. Hoy en día, actualmente, lamentablemente, el Perú es un país donde esta enfermedad es muy frecuente. Podemos sacar un porcentaje, ¿no? De cada 10 pacientes que atendemos, o 2 o 3 pacientes vienen al día por un accidente cerebrovascular, lo que la gente normalmente, aparte de todos los que menciona usted, también lo conocen como un infarto cerebral, también conocido, ¿no? Popularmente como un infarto cerebral. Entonces es bueno conocer y dar a conocer los factores de riesgo para evitarlos y poder de una u otra manera prevenir. Y muchas veces nuestra población, cuando acude ya a un centro de salud porque ha sufrido un desmayo probablemente, no sabía quizás que era diabético, que era hipertenso, y de pronto le damos desmayo, ¿no? Claro. Llega la emergencia, lógicamente los tiene a ustedes como especialistas y a otros colegas que también hacen medicina interna, hacen el diagnóstico y se dan cuenta que el paciente pues ya de fondo tenía dañado otros órganos incluso, ¿no? Porque la diabetes, la hipertensión son enfermedades sistémicas. Y debutan prácticamente muchos, y se ha visto casos con estas enfermedades cerebrovasculares, ¿no? Doctora Catherine, y en las personas que han sufrido este tipo de evento cerebrovascular, ¿qué complicaciones podrían tener? Obviamente quizás la complicación más temida va a ser la muerte si es que no se soluciona inmediatamente el caso, pero si es que se hace todo lo necesario, siempre a veces hay complicaciones que pueden escapar incluso del accionar médico. Entonces, ¿qué complicaciones puede dejar este tipo de enfermedad? Bueno, lo que nosotros vemos con gran pena es que las secuelas que van a causar sobre todo son a veces motoras, son secuelas que pueden llegar hasta la incapacidad total del paciente para comer, para hablar, para comunicarse, necesitando de todas maneras de ayuda externa de terceros que hagan todo por él. Eso va a hacer que el trasfondo de esto cambie a la actividad familiar, va a haber de repente agregar de repente dinero para tener otra tercera persona para poder tratarlo. Muchas veces es concomitante de enfermedades que pueden ser úlceras de decúbito, que pueden ser neumonías sobreagregadas, que pueden ser enfermedades tipo una infección urinaria. Entonces lamentablemente son patologías que se van a sobreagregar a la estancia prácticamente larga de un paciente sometido a no poder movilizarse, ¿no? A no poder realizar las cosas por él solo, ¿no? Es muy lamentable que personas que de repente tengan una edad media de 45, de 50 años, que podrían estar realizando labores diarias normalmente, se vean en discapacidad, ¿no? Y lamentablemente eso va a afectar a la sociedad y al núcleo familiar. Definitivamente, ¿no? Esta enfermedad, como dijo la doctora Catherine Tejada, es una enfermedad invalidante. Cuando deja estas secuelas, imagínese una persona relativamente joven para nuestra población, estamos hablando en edades de 45, 60 años, de pronto por un desmayo aparente, ¿no? Se le hace el diagnóstico y se le encuentra que ha tenido una hemorragia subaracnoidea o cualquier otro tipo de evento vascular a nivel del cerebro, y le deja estas secuelas invalidantes, que va a estar postrado, como usted dice, va a ser dependiente de otras personas, y eso crea un impacto familiar y social, definitivamente. Cuando se presenta, doctora Torres, la emergencia, digamos, ¿qué es lo que se hace o qué medida inmediata se debe tener in situ, en casa, para poder ayudar a esta persona que puede estar presentando un cuadro de stroke? Bueno, principalmente lo que debemos hacer nosotros como
como familiar, por decirlo así, ¿no? Es identificar un cuadro de stroke en un paciente. Entonces ya sabemos los factores de riesgo de los pacientes y sabiendo eso tenemos que identificar los signos y síntomas. Pacientes que de un momento súbitamente presentan de repente una pérdida de la sensibilidad en la cara o pérdida de sensibilidad en los miembros inferiores o superiores tal vez, o cefaleas permanentes, cefaleas de una intensidad digamos mayor de lo que puede presentar un paciente, ¿no? Hay que también identificar a los pacientes tal vez de que de un momento a otro tengan alguna pérdida súbita de la conciencia, no sepan comunicarse o no puedan comunicarse o tienen un actuar diferente a lo que ellos están a lo que es lo normal. Entonces, identificando estos pacientes, teniendo estos síntomas, estos signos que podemos nosotros verlos, podemos acudir a un hospital, que es lo principal. La enfermedad cerebrovascular, el tratamiento va a depender mucho del tiempo en el que se identifica esta patología. Entonces, va a ser muy importante saber identificarlo en el tiempo necesario, en el tiempo que se puede, digamos, tratar antes de llegar a una secuela, ¿no? De por vida, por decirlo así. Entonces, mucha atención, ¿no? A nuestra población. La autora lo acaba de decir. Si tienen un familiar que ustedes observan que ya tiene factores de riesgo, por ejemplo, sobrepeso, es diabético, tiene hipertensión, y de pronto, de manera súbita, empieza a tener lo que se llama trastorno de conciencia o está desorientado, dolores de cabeza intensos, más de lo habitual, como dice la doctora, entonces no esperemos a que todavía sufra súbitamente un desmayo, claro, o quede inconsciente para recién trasladarlo al hospital, porque acá el tiempo es importante. Lo acaba de decir la doctora, de que si nosotros identificamos en el hogar que nuestro familiar, que ya tiene, ojo, factores de riesgo para desarrollar este tipo de enfermedad, uno lo identifica y tiene que acudir inmediatamente a un establecimiento de salud, el más cercano que tengan a su domicilio. Y si es un hospital especializado, un hospital donde pueda tener la atención, lógicamente el actuar, ¿no? Como los hospitales de tercer nivel o los hospitales de apoyo, los hospitales regionales para aquellas personas que están en provincia, los profesionales van a saber identificar lógicamente el cuadro y dar el tratamiento oportuno. Con respecto al tiempo, que ustedes lo han mencionado muy bien, por ejemplo, más o menos entre una persona que empieza a presentar estos cuadros, el tiempo yo sé que es relativo para poder actuar, pero el daño que ya se puede generar irreversible, ¿en cuánto tiempo aproximadamente puede presentarse? Desde que se presentan los síntomas y si de repente lo dejamos a nuestro paciente, ¿en cuánto tiempo puede evolucionar de repente hasta lo que no esperemos, ¿no? Que llegue todavía, que el cerebro deje de funcionar y otras complicaciones? Bueno, según las guías actuales, el tiempo en que nosotros tenemos una ventana para poder actuar y hacer que esto sea potencialmente reversible es 4.5 horas. Mientras más pronto nosotros vamos a hacer que ese cerebro tenga menos disfunción, ya que cada minuto que pasa nuestras neuronas están muriendo. Aproximadamente mueren 200.000 neuronas por cada minuto sin oxígeno. Entonces saquemos la cuenta de cuánto va a pasar en 1 hora, en 2, en 3. Mientras más pronto nosotros identifiquemos los signos que puedan decirnos que una persona está sufriendo de stroke, más rápido debemos llevar al centro de salud para que nosotros hagamos o se pueda hacer la terapia correspondiente, ¿no? Y eso es importante, mire, nos está dando una información importantísima la autora. Según las guías internacionales del manejo del stroke o de las enfermedades cerebrovasculares, el tiempo es importantísimo. Nos ha hablado de una cifra, 4.5 horas, mencionas, desde que se inicia el cuadro hasta que se instaure de repente ya el daño irreversible del cerebro, porque deja de recibir oxígeno. El tiempo es valiosísimo. Por eso que en los centros de salud de primer nivel de atención, que son las postas médicas, los establecimientos que están cerca a la población, de igual manera el personal de salud, porque a veces no hay médico en ese lugar y solamente hay enfermero u otro personal, identificar al paciente, y el sistema de referencia tiene que ser también rápido, ¿no? Rápido, porque en este tipo de pacientes no podemos demorar, porque ahí no vas a solucionar el problema y tiene que ser transferido, derivado a un establecimiento de mayor capacidad resolutiva. Y quizás ustedes nos podrán contar alguna experiencia que hayan vivido en
en el lugar donde trabajan, de las personas que sí han sido diagnosticadas oportunamente, también vamos a la otra parte, ¿no? Que recibiendo el apoyo profesional adecuado habrán sabido revertir los cuadros que tuvieron inicialmente. Sí, sí, doctor. No es gran porcentaje, lamentablemente, y justo ese es nuestro propósito el día de hoy, de prevención, porque nada más que nada esta enfermedad es prevenible. Entonces, hay porcentaje, no es como le digo muy alto, que llegan a ser, no llegan a dejar secuelas, llegan a ser tratadas oportunamente en pacientes que saben, se les ha educado, se les ha indicado cuáles son los signos, ¿no? Básicamente eso. Entonces, prácticamente nosotros tenemos ese propósito y enseñar a la población a lo que es la identificación, no olvidar los signos que he mencionado, la pérdida de la sensibilidad, el trastorno en el habla, la pérdida de la conciencia súbita. A veces nosotros solemos no darle importancia a ciertas cosas. Hay pacientes que llegan pues con 10, 12, 14, hasta 24 horas de pérdida de la conciencia o que vienen con algún tipo de alteración motora y los familiares no le toman interés. Entonces en estos pacientes lamentablemente poco se puede hacer, ¿no? Entonces nosotros tenemos un lema en lo que es la emergencia y de FASTES: el tiempo es cerebro. Y si nosotros queremos recuperar, queremos tener un cerebro sano y queremos conservar nuestro nuevo cerebro, tenemos que abarcar y actuar oportunamente. Qué bonito, miren, un aprendizaje más de tu programa Cultura de Salud, el tiempo es cerebro. Definitivamente en este tipo de enfermedades, como muchas otras, el diagnóstico oportuno evita muchas complicaciones. Y desde el punto de vista preventivo existen niveles de prevención. Sí. Hoy día estamos haciendo prevención primaria. ¿En qué consiste la prevención primaria? En evitar que nuestra población se enferme de determinada patología. En este caso estamos haciendo prevención primaria informándoles, trayéndoles este tipo de conversación con especialistas para que de manera práctica ustedes vayan identificando si su familiar o usted mismo tiene algún factor de riesgo de sufrir algún tipo de enfermedad. En el caso del stroke, ahora ya estamos aprendiendo un nuevo término, las famosas enfermedades cerebrovasculares, que son completamente prevenibles, como dijo la doctora, porque si identificamos los factores de riesgo y sabemos que una persona ya está presentando estos síntomas y signos, no esperemos a que el tiempo nos gane. El tiempo es cerebro, lo acaba de decir, y yo le agregaría que el tiempo es vida, ¿no? En este caso estaríamos salvando una vida, o que una persona quede con secuelas invalidantes que van a ser permanentes y va a cambiar todo el ritmo de vida de la familia. Y también, imagínense, si es una persona joven, 40, 45 años, que está en plena etapa productiva de su vida, muchas veces son profesionales, estudiantes, o cualquier otra actividad que realice, se va a ver frustrado todo eso porque simplemente no va a poder movilizar su cuerpo, no va a poder hablar, no va a poder realizar las actividades que normalmente realizaba si una persona tiene salud. Muy bien, para mí ha sido todo un honor tenerlos hoy día en el programa. Espero quizás en otra oportunidad se den el tiempo también para hablar de otro tema que sea útil para nuestra población. Quisiera por favor que den un mensaje final, primero doctora Caterín, a la población, y también inviten a que ellos sean parte de las campañas preventivas que ustedes están haciendo en conmemoración al Día Internacional del Stroke. Bueno, como lo menciona el doctor, no tenemos que dejar a nuestros familiares tener una de estas clínicas, de estos signos y síntomas, para nosotros trasladarlo lamentablemente a destiempo al centro de salud, ¿no? Sobre todo el tiempo es importante. Prevención desde lo más mínimo, ¿no? Desde los niños, enseñarles a hacer actividad física, disminuir nuestro consumo de repente de algunos alimentos que son dañinos para evitar la hipercolesterolemia. Si somos hipertensos, tenemos que tomar nuestro tratamiento siempre, igualmente los diabéticos. Esos son muy importantes puntos en los cuales tenemos que incidir. Y si nosotros tenemos la clínica, hay un acrónimo que también es el FAST, que es fácil de recordar: F de face, de cara, si nosotros tenemos algún tipo de trastorno facial; A de arm, que es brazos, si nosotros empezamos a ver que nuestros brazos están de repente con menor fuerza; S de speech, que nuestra habla es diferente, que tenemos de repente un lenguaje muy diferente al que utilizamos normalmente; y T de time, de tiempo.
trasladarlo lo más oportunamente al centro de salud. Entonces es bueno que la población conozca de este tema y sobre todo de la clínica, y que el tiempo es importante. Doctora Torres. Bueno, agradecer por la oportunidad que nos está dando el día de hoy, y más que nada recordar a la población lo importante que es la prevención. No esperar a que llegue la patología, no esperar a tener secuelas, sino prevenir, que es lo más importante. Hoy en día en nuestro país uno de los pilares más importantes antes de abarcar un tratamiento es la prevención, y previniendo podemos evitar múltiples patologías, no solamente el accidente cerebrovascular. Y agradecerle por la oportunidad nuevamente, doctor. No, a ustedes muchas gracias por su tiempo, y los principales que lo van a agradecer son nuestra población en general. Y como siempre, en tu programa Cultura y Salud queremos traerle información útil para el cuidado de su salud. Recuerden que también nosotros tenemos un lema, y nuestro lema es que teniendo salud generamos bienestar. Con nosotros será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias, y síganos como siempre a través de su canal SB en su programa Cultura de Salud. Gracias. Ya volvemos. Canal SB en tu corazón. Clínica Santa Beatriz. 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 Ya volvemos. Ya volvemos. Canal SB en tu corazón. Clínica Santa Beatriz. Canal SB en tu corazón. Clínica Santa Beatriz. Canal SB en tu corazón. Hola, ¿qué tal, queridos televidentes y seguidores del programa Médicos de Cabecera por Canal SB? El día de hoy estamos acá reunidos para tratar un tema de bastante importancia, la nutrición del paciente con hipertensión arterial. Y en este caso tenemos como invitada de honor a la magíster Magali Flores, parte del equipo de nutrición, nutricionista de la Clínica Santa Beatriz, a quien le damos la cordial bienvenida el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, y espero poder ayudarlos en lo que sea necesario. Claro. Bien, la hipertensión arterial en realidad es una enfermedad crónica. Llámese que en el momento que se hace el diagnóstico de esta enfermedad se lleva pues un tratamiento, en principio con dieta, con alimentación, y de ser necesario ya se implementa pues un tratamiento con medicamentos. Y estos medicamentos incluso pueden ir variando en el transcurso de la vida, ¿no? Y se van a consumir crónicamente, por eso que es
por eso es una enfermedad pues de larga data y que una vez que se presenta pues termina en el día que nos vayamos de este mundo. Que por lo tanto incide bastante lo que ingerimos en el día a día. Por lo tanto, la nutrición y la alimentación del paciente hipertenso arterial es sumamente importante. Licenciada Magali, ¿cómo debería ser, o idealmente, cuál debería ser la alimentación del paciente con hipertensión arterial? Debemos empezar de repente recordando que toda enfermedad tiene un tratamiento nutricional específico y la hipertensión no escapa a ello. Un paciente hipertenso necesita un plan de alimentación exclusivamente diseñado para él, para su enfermedad, para el tipo de fármacos que está utilizando, para controlar o tratar de llevar a valores normales su presión arterial, ¿no? Podemos decir que la alimentación en un paciente con hipertensión debe de tener como base un control adecuado de sodio, no solamente de sal, sino de sodio, que es mucho más grande que solamente hablar de sal, un control adecuado del volumen hídrico, de repente necesitamos más volumen porque está usando un diurético, de repente hay que controlar el volumen. Por otro lado, debemos recordar que un paciente hipertenso quizás no solo es hipertenso, tiene otras enfermedades que también deben ser controladas desde el punto de vista alimentario, y lo más importante, que el paciente hipertenso debe tener un adecuado peso o buscar un peso que esté dentro de los valores normales, porque está muy ligada la hipertensión con el sobrepeso u obesidad. Obesidad, ¿no? Así es. Entonces, tenemos la idea, digamos, común, ¿no?, de que la sal es lo único que hay que dejar de consumir. Entonces se entiende, con lo que usted nos acaba de mencionar, que hay varios alimentos, ¿no?, en función a cada uno de los pacientes, que deberían estar fuera del régimen alimentario, ¿no? ¿Cuáles de ellos se podría mencionar, digamos, como en gran escala, ¿no?, o clasificación de alimentos que no deberían estar casi nunca en la dieta de un hipertenso arterial? Efectivamente, como lo menciona, doctor, no solamente es hablar de sal, es hablar de sodio, y el sodio está presente en muchísimos alimentos, más aún en aquellos que son industrializados, porque recordemos que el sodio es utilizado como un preservante. Entonces, la dieta de un paciente hipertenso debe tener la menor cantidad de alimentos industrializados, procesados y ultraprocesados. Lo que debemos hacer es recordar y recurrir a la alimentación tradicional de repente de nuestras mamás, nuestras abuelitas, ¿no? Todo natural, efectivamente. Cuanto más natural sea la alimentación de un paciente hipertenso, menos es el riesgo de que esté consumiendo sodio adicional. ¿Dónde encontramos sodio? En las galletas, que de repente nuestros papás que son hipertensos consumen frecuentemente. Vamos a encontrar en los embutidos en cantidades impresionantes, comidas rápidas, las sopas instantáneas o alimentos instantáneos, en las golosinas. Es más, en productos dietéticos, en gaseosas, en teoría bajas en azúcares, justamente el contenido de sodio es mayor. Exacto. Y hay algo que cabe mencionar, doctor, que es muy cierto: el alto en sodio, a Dios gracias, ya está que se regula, ya está vigente la ley de alimentación saludable, y dentro de ellos en la colocación de los octógonos. Revisemos aquellos que tienen alto contenido en sodio, definitivamente no proceden. No van con el paciente hipertenso. Muy bien. Ahora, esto se entiende, ¿no?, que la parte de la nutrición va de la mano con que el paciente hipertenso esté controlado, y llámese controlado, asistir pues a su médico cardiólogo cada 6 meses o según requerimiento, ¿no? En algunos casos podría ser cada 3 meses, cada 6 meses. No es que el paciente debuta con hipertensión, se le hace el diagnóstico de hipertensión, recibe tratamiento con medicamentos, se le da una dieta adecuada y de ahí desaparece por 2-3 años. Y resulta que la hipertensión arterial lamentablemente es una enfermedad que no da síntomas, ¿no? O cuando los da es porque está en valores excesivos de presión arterial y que nos puede llevar pues a una consecuencia incluso fatal, ¿no? Entonces, si acudimos al médico cardiólogo y estamos controlados en función a los medicamentos, quién sabe, nosotros los médicos nos quedamos un poquito cortos respecto al tema alimentario, y por eso es que debemos indicar una interconsulta al servicio de nutrición para que nos permitan ayudar y coadyuvar, ¿no?, con los medicamentos a un buen tratamiento, a un buen estilo de vida,
y alargar y mantener pues al paciente en estado de salud, ¿no?, adecuado. Efectivamente, ¿no? Doctor, la idea es trabajar en equipo y de forma armónica. Si bien el especialista de cabecera que va a tener a su mando a todo el equipo que va a trabajar con ellos, va a ser el cardiólogo, que es quien va a ver al paciente hipertenso, lo va a medicar, le va a mandar una serie de interconsultas quizás con otros especialistas. El área de nutrición va a ser un área que tiene que ser permanente con este paciente. Si tiene valores normales, genial, lo podemos ver de repente cada 3 meses, previa evaluación con el cardiólogo. Lo que siempre le digo a mis pacientes: pasas por cardiología y vienes de pasadita por acá, sí, ¿no? Sí, sí, para necesario. ver qué es lo que te ha dicho el cardiólogo, Claro. cuál es la medicación, cómo es que te has manejado en este tiempo, y nos vemos en 3 meses. Pero si es un paciente hipertenso no controlado, que no consume oportunamente sus fármacos, que se tiende a olvidar o simplemente dice no los necesito, entonces el tema se complica. Si es un paciente hipertenso que además es diabético o que además tiene sobrepeso y obesidad, pues también hay que tratar el sobrepeso y la obesidad, y obviamente va a meritar visitas más seguidas, ¿no? Muy bien. A ver, hay una pregunta acá que nos hacen los televidentes. Dice: saltearse las comidas, ¿no?, del día, ¿puede ser beneficioso o perjudicial para un paciente? En líneas generales, para cualquier persona no es saludable saltearse una comida, ¿no? Más aún cuando estás consumiendo fármacos. Muchas veces lo hace, a veces el diabético que consume fármacos y de pronto no toma la pastilla, el pico que me va a hacer de bajada de glucosa puede ser impresionante. En este caso, con la hipertensión es similar. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestra alimentación para evitar complicaciones que nos pueda generar a futuro. No hay que saltearse ninguna comida. Y entonces también sería importante, licenciada, recordando la etiopatogenia, es decir, de dónde surge la hipertensión. Efectivamente, pues hay algunos elementos que ya son de parte de la herencia que recibimos de los padres, pero además ahora está asociado y esta enfermedad está dentro de un síndrome que se llama síndrome metabólico, ¿no?, en donde coadyuvan y están juntas pues la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, colesterol alto y obviamente relacionado con el sobrepeso, ¿no?, y más allá de eso la obesidad. Entonces, importante sería el paciente con sobrepeso y obesidad y a la vez hipertenso arterial, y hablemos más allá de eso, que además diabetes y además colesterol. Entonces, de suma importancia qué es lo que va a seguir comiendo, la modificación de la dieta. ¿Cómo se realiza? ¿Es cortante de un día para otro? No. ¿O es todo un esquema, ¿no?, Tiene que ser progresivo, paulatino, ¿no? Claro. Recordemos que el ser humano está hecho de hábitos y costumbres, Uh-huh. y no podemos cambiarnos el chip de un día para otro. No es que hoy día manejo y de pronto voy a empezar un estilo de vida súper saludable. No, es algo que poco a poco se va formando, cambiando hábitos nocivos de a poco, ¿no? Esta persona tiende a consumir con salero en la mesa, pues se la voy quitando. Esta persona tiende a agregarse más de la cantidad de azúcar permitida, se la vamos retirando. De más a menos, ¿no? Voy de 5 cucharitas a 4, a 3, a 2, hasta que de pronto llegó el día en el cual desapareció el azúcar de la dieta. Entonces, cuanto más progresivo sea, se le va a quedar a la persona. Si yo hago el cambio brusco, porque hay pacientes que te dicen, no, yo soy muy metódico, tú me dices no lo como y yo no lo como, ¿no? Yo cumplo. Sí, pero esa buena voluntad, ¿cuánto le va a durar si es que no acostumbra el paladar a un estilo diferente? Entonces, lo ideal es hacerlo progresivo, y como bien menciona el doctor, el paciente no llega solo con hipertensión, el paciente llega con un sinnúmero de cosas adicionales, ¿no? Diabetes, dislipidemias, sobrepeso, obesidad, entre tantas variantes, y todas deben tener un soporte nutricional para que se pueda mejorar. Entonces, licenciada, directamente, paciente que está con hipertensión y que está con sobrepeso, obesidad, el enfoque va a ser, ¿no?, primero alimentación para que la hipertensión esté controlada, y por ahí, ¿no?, también dar la cantidad de calorías, ¿no?, más baja, que obviamente no tiene que ver directamente con la hipertensión, pero sí con el manejo del sobrepeso y la obesidad. Así es, además hay estudios que ya van demostrando que una pérdida de peso contribuye a regular los niveles de presión arterial. Entonces, un paciente que está con sobrepeso y obesidad, con el simple hecho de cambiar su estilo de alimentación, su estilo de vida, haciendo un poquito más de ejercicio físico, actividad física, baja de peso, regula la presión arterial. Entonces, definitivamente un trabajo integral, viendo al paciente como un todo y no solamente como una enfermedad, nos va a ayudar a dar mejores resultados. Muy bien.
Bueno, licenciada Magali, ha sido un placer tenerla acá, absolver todas las preguntas que nos hacen pues los televidentes y sobre todo pues darles educación respecto a los pacientes que sufrimos o que vamos a sufrir en algún momento, quién sabe, una hipertensión arterial, llámese una enfermedad crónica. Bueno, eso ha sido todo por hoy, esperamos vernos en una próxima oportunidad. Nuestro centro quirúrgico cuenta con 4 amplias salas de operaciones, todas provistas y revestidas de paredes de cuarzo que evitan la proliferación de bacterias. Asimismo, nuestras camillas clínicas son totalmente eléctricas para el mejor desempeño de los cirujanos. El centro quirúrgico de la Clínica Santa Beatriz se caracteriza por tener tecnología de punta. Aquí se realizan intervenciones de baja complejidad como cirugía de apéndice y colecistectomía. También de mediana complejidad como embolizaciones y panangiografía. Las mesas de nuestro centro quirúrgico son totalmente eléctricas, revestidas de acero inoxidable, capaz de realizar las posiciones requeridas por el cirujano. Complementando la sala de operaciones de Clínica Santa Beatriz, todo el circuito está debidamente empotrado, tanto las bombas de vacío, el oxígeno y las máquinas de anestesia son también de última tecnología, muy modernas, a disposición de todos nuestros pacientes. La unidad de vigilancia intensiva es un área de observación y vigilancia permanente a nuestros pacientes que requieran un tratamiento específico después de una cirugía. Contamos con una ambulancia tipo 2 totalmente equipada para cubrir todas las necesidades de nuestros pacientes, ya sea desde su recojo hasta su posterior traslado a su domicilio. La Clínica Santa Beatriz tiene además servicios adicionales. Brindamos un laboratorio clínico que tiene modernos equipos a su disposición, ya sea en hematología, bioquímica, inmunoluminiscencia. Contamos con un centro de imágenes habilitado con un tomógrafo espiral multicortes de 64 cortes, ecógrafo 4D de última generación. Clínica Santa Beatriz, infraestructura y equipos de alta tecnología para su mejor desempeño profesional. Buenos días, hemos instituido este espacio para solo hablar de noticias positivas, buenas, que nos alienten a vivir dentro de toda la vorágine que pasa en nuestro país. En esta oportunidad vamos a conversar sobre lo que es medicina de estilo de vida. Antes vamos a definir lo que es estilo de vida, como tienen ustedes acá en el video. El estilo de vida es la elección de un tipo de comportamiento, como dice acá, que influye en nuestro cuerpo. Y esto, dependiendo cómo vivimos, esto nos induce a determinadas enfermedades. Entonces vamos a definir lo que es medicina de estilo de vida. ¿El que sigue? Medicina de estilo de vida es la nueva disciplina médica a nivel mundial, que es una nueva tendencia que es una nueva concepción de la medicina que trata de forma integral al paciente. Que está basado en estudios científicos y está dirigida a intervenir sobre la forma como vivimos y de las formas como esto nos pueden afectar la salud. Y básicamente el objetivo de esta nueva medicina es buscar la prevención, reversión y economía en el mantenimiento de la salud. Ahora, nuestra forma de vivir condiciona
condicionan las enfermedades. Más del 50% de las consultas que se hacen en los hospitales, en las consultas ambulatorias, está en relación a enfermedades crónicas. Y el 80% de las enfermedades crónicas están inducidas, es como culminación de la forma como vivimos. En el caso de las enfermedades cardíacas, el 80% está definido por la forma como uno vive, cómo come y cómo se conduce. Igualmente los accidentes cerebrovasculares. El cáncer, por ejemplo, en los casos de los pacientes que son obesos, tienen 40% más de posibilidad de hacer cáncer. O sea que el paciente que es obeso, con solamente disminuir su peso, está eliminando un 40% de porcentaje que pueda disminuir la posibilidad que le dé cáncer. Y en el caso de la diabetes es dramático. En el caso de diabetes, el 91% de diabetes está condicionada por nuestro estilo de vida, y básicamente es por nuestra forma de comer. La obesidad está inducida, está manejada o se explica la obesidad en el 99% por la forma como y qué comemos. Entonces, esas son miren cómo puede influir la forma de vivir cuando se desencadenan enfermedades. Entonces, vamos a hacer un resumen de medicina de estilo de vida. Este cuadro, quisiera que ese cuadro, acá los oyentes, los que nos están acompañando puedan ver. Esta es una parte vital e importante. Como ustedes ven, la medicina de estilo de vida, abarca 5 conceptos vitales. Un concepto es prevenir. El otro concepto dentro de la medicina clásica es diagnosticar. El otro es tratar. Y lo que diferencia de las demás corrientes de medicina de antes y a esta nueva es el concepto de reversión. De reversión a enfermedades. No se conocía esto. Y esto hace que en la economía de una persona o en la economía de las instituciones que manejan salud, prestadores de salud como el Seguro Social, el Estado, reducimos costos. Solamente para comunicarles que hoy día en Lima se sabe que se va a producir 8 infartos al corazón, de los cuales 5 son diabéticos. Hoy día en Lima se van a amputar por pie diabético mínimo a 10 pacientes. Casi la mitad de los pacientes que están hospitalizados en los servicios de emergencia de los grandes hospitales, Revalidati, Almenara, Sabogal, Hospital de Mayo, Hospital Loaiza, María Auxiliadora, Carrió, son por diabetes. La diabetes es una enfermedad que está causando estragos en esta población y urge una nueva concepción para el manejo de esta enfermedad. Tenemos que alejarnos solamente de usar ya sea hipoglicemiantes orales o insulina a otra forma más que está ofreciendo, que ofrece, que es un descubrimiento de la medicina de estilo de vida. Ustedes verán que a través del tiempo de la historia la alimentación ha cambiado. Cuando nosotros éramos antropoides, era seguro que básicamente frutos, hierbas, seguimos avanzando, ya comíamos seguro que alimentos a base de carne, seguimos avanzando, ya nos hicimos cazadores, seguimos avanzando, ya la ciencia, empezamos a cultivar, a hacer transgénicos, y luego viene la etapa de la abundancia y de la falta de comunicación, obesidad. Esta es una caricatura que muestra que si es que nosotros no nos cuidamos, vamos a terminar mal. Esto es solamente para darles a ver que la obesidad es un gran problema de salud en nuestra existencia. Y para eso la medicina de estilo de vida se sustenta en los siguientes pilares. Uno de los pilares vitales es la alimentación. Y nosotros en nuestro país tenemos felizmente alimentos saludables
que están, básicamente debe primar los alimentos a base de verduras de distintos colores. Se recomienda que la mitad del plato de comida debe ser ocupado por verduras, un cuarto por orgánicos de origen marino o pescado, y un cuarto de granos orgánicos. En este caso, nosotros en el Perú tenemos la quinoa. En ese mismo nivel está la kiwicha, la cañigua. La quinoa es un grano que está siendo muy bien revalorado en distintas áreas. Uno podría comer solamente quinoa y vivir. Lo están utilizando inclusive para tratamiento de diabetes. Y comentaba que cuando Bill Clinton hace 10 o 20 años tuvo un problema de corazón, le hicieron dos o tres bypass coronarios, al poco tiempo, a los 5 o 6 años, volvió a ponerse mal, llegó a relacionarse con el doctor Ornish, y el doctor Ornish, que es un famoso médico estadounidense, cambió la dieta vegetariana, porque ahora Bill Clinton es vegetariano, introdujo y estaba en la mesa servida quinoa. Así que nosotros tenemos que ingerir nuestra quinoa y revalorizar, así que me comprometo a poder enviarles el enlace del libro, del tratado sobre quinoa que fue editado en el gobierno de Ollanta, que fue una de las cosas muy buenas que hizo este gobierno, y que ese libro es fruto de la investigación de muchos científicos de Argentina, de Bolivia, de Perú, de Ecuador y de Colombia. Entonces, este libro deben de llegar a ustedes porque está libre, se puede bajar. Entonces, también nosotros debemos de usar nuestros granos, nuestros frijoles. Los frijoles son alimentos de muy buena calidad y que son granos, tienen lo que se llaman los carbohidratos complejos. ¿Qué es un carbohidrato complejo? Las harinas que tienen los frijoles tienen una harina que no se absorbe rápidamente, como en el caso de la harina del azúcar, por ejemplo, o de una gaseosa, o de un helado. Esta harina, este carbohidrato, así decimos nosotros, es complejo y la absorción es lenta. Lo que sucede cuando en los diabéticos que no tienen cuidado, ingieren alimentos procesados y la glucosa entra como al torrente sanguíneo, y esa subida alta de glucosa daña. No sucede con los granos, como les estoy comentando, de nuestros frijoles. Otro elemento que tenemos que nosotros es usar nuestro maíz morado. En quechua nosotros decimos cuyizara. ¿Qué característica tiene el maíz morado? Tiene una serie de sustancias que reducen los radicales libres que produce nuestro cuerpo. Tiene lo que se llama antioxidantes. Tiene esos colorantes, tiene antioxidantes, y esto mejora, es un gran alimento. Es más, uno podría preparar el maíz morado secando y moliendo con marlo y todo. De tal manera, procesarlo de tal manera que esté la harina del maíz como del marlo, y se puede preparar una magnífica sopa. Y esto sería un gran alimento para los pacientes diabéticos, porque es un alimento que da carbohidratos, pero que no hace que la glucosa suba de inmediato. Como decíamos, la medicina de estilo de vida se basa en la alimentación que acabamos de comentar. Otra área importantísima de la medicina de estilo de vida es lo que se denominan los ejercicios. Se indica que el ser humano, para mantenerse adecuadamente, debe hacer 15 minutos mínimo de actividad física durante el día. Solo 15 minutos. Y para eso no se requiere ir a un gimnasio o salir de la casa y correr, cuando uno tiene que adaptarse a la situación de cada uno. Uno puede hacer este ejercicio en el dormitorio, en la sala, hacer como ustedes ven, este ejercicio que es sencillo, planchas, abdominales, soga imaginaria, pero 15 minutos. Después vamos a comentar qué efectos tienen estos ejercicios. Luego, otro área importantísima es el sueño. El sueño es otra área vital que maneja la medicina de estilo de vida. El paciente nosotros debemos de dormir un mínimo de 6 a 8 horas. El sueño es reparador.
El sueño permite que el cerebro se resetee, vamos a decir ahora empleando los términos cibernéticos, y se hace más dúctil, uno tiene ideas nuevas, uno puede estudiar, y eso permite que uno pueda trabajar mejor. Por eso que dormir es como si fuese una indicación médica para distintas patologías. Cuando uno no duerme, hay patologías, puede desencadenarse inclusive trastornos psiquiátricos de tipo psicosis, esquizofrenia, que se agravan. Por eso que dormir es necesario, es necesario. Y el otro tema importantísimo, el otro acápite, es meditar. Meditar, concentrarse 15 minutos al día después de estar en el trabajo, 15 minutos, hace que uno recupere también fuerzas. La meditación, el manejar el estrés implica no lastimar, no lesionar nuestros genes. Hasta el año 2009, una doctora, una bióloga europea, se hace del Premio Nobel de Medicina. Un premio Nobel porque esta bióloga desentrañó por qué envejecemos. Y este envejecimiento está ligado a una parte de nuestras células que se llaman genes. Los genes están dentro de los cromosomas, y los cromosomas son como unas X, y los extremos se denominan telómeros. Los telómeros son los que conducen o indican cuánto tiempo se va a replicar la célula, cuánto tiempo nos vamos a replicar, ¿no? Nuestros tejidos, cuánto tiempo se van a realizar. A medida que esos telómeros se van acortando por el tiempo de vida que uno tiene, uno va envejeciendo, nos aparecen nuestras arruguitas, nuestras canas, y si digamos hay envejecimiento por enfermedades, esto se agrava más, infartos, etc. Entonces, ahora se sabe que esos telómeros, esa parte extrema de los cromosomas, pueden mantenerse, se pueden acortar y se pueden alargar. Si es que se alargan, uno vive más tiempo, ¿Y qué se hace, qué se debe hacer para que nuestros telómeros de nuestros cromosomas se alarguen? Meditar, manejar el estrés. Se hizo un estudio en unas mamás que atienden a niños crónicamente enfermos. Entonces, esas mamás están en gran estrés y su expectativa de vida disminuye. Cuando las mamás que tienen estos niños son digamos, educadas para manejar el estrés, disminuye este acortamiento y pueden vivir más tiempo. Por esa razón a esta doctora Blackburn, creo que es la doctora, le dieron el Premio Nobel de Medicina. Recién nos hemos enterado el año 2009 sobre esta nueva arma que tiene la medicina para vivir más tiempo. Luego vamos a ver dentro de lo que significa reversión, que es uno de los conceptos básicos que hemos introducido en la medicina de estilo de vida, es reversión de las enfermedades. Ustedes ven que aquí, esta es una terografía de corazón, ¿no? Este paciente estaba con dolor de corazón, se cansaba para caminar, le introduce una sustancia de contraste, le toma radiografías, y esta arteria normalmente debería ser todo así oscuro. Pero como ustedes ven, acá hay un estrechamiento. Eso se llama estenosis. Estudiando de que si nosotros con esta tecnología, mejorando la circulación en el riñón, hacemos que el paciente posponga semanas, meses de que ingrese en diálisis, o en el caso que el paciente que está en diálisis, de lo que se dializaba 3 o 4 veces a la semana, podría dializarse una vez, va a ser un gran avance. Y el tratamiento, para obtener esta imagen de regeneración del riñón
del páncreas, del riñón del paciente diabético es sencillo. Simplemente hacemos una ecografía del riñón, localizamos el riñón en la parte posterior y se aplica las ondas de choque y el paciente tiene después de un mes o 2 meses esta imagen. Así que estas son las esperanzas de la medicina de estilo de vida y ha sido un gusto exponer estos minutos de este nuevo concepto de lo que es medicina de estilo de vida, que vamos a instituir un consultorio en nuestra clínica Santa Beatriz. Muchas gracias a ustedes y buenas tardes. Soy el doctor Darío Rodríguez Escalante. Mi celular es el 999-00-1301. Darío Rodríguez Escalante para servirles. Muchas gracias.